ahí después de un estornudo o de toser y que puede durar hasta 12, 14 horas en el ambiente. De tal manera que si uno entra, por ejemplo, a un consultorio y alguien tosió o estornudó a las 8 de la mañana, es posible que a las 6 de la tarde todavía encuentre ahí partículas virales o bacterianas y logre infectarse y enfermarse. Por esa razón a veces uno no sabe dónde fue, en qué sitio se infectó. Afortunadamente el uso de la mascarilla, que es una de las 40 y pico de intervenciones que funcionan, disminuye esa posibilidad, como efectivamente lo ha hecho a propósito del COVID-19. Los individuos, nosotros, podemos ser susceptibles, bien sea por la base genética que traemos, la edad, el sexo, los tipos de exposiciones, si es una exposición única o si es una exposición permanente, por ejemplo, y desde luego los mecanismos de defensa que cada uno de nosotros trae, bien sea por la vía de la inmunidad humoral, células B, inmunoglobulinas, o por la vía de la inmunidad celular, células T. Y el medio ambiente puede contribuir con sus factores físicos, biológicos, sociales y económicos. Por ejemplo, en razón de las dificultades para proveer agua potable y que obligue a las personas, sobre todo más pobres, a proveerse en tanques y esos tanques convertirse en criaderos de vectores. Aquí están las más importantes preguntas epidemiológicas, pero descritas en su momento por Rudyard Kipling, un escritor norteamericano que vivió y trabajó mucho tiempo en la India, Ceilán específicamente. ¿Qué fenómeno? ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? El conocimiento científico, entonces recordando, pretende explicar los fenómenos o proponer hipótesis que debe poner a prueba. Y las pone a prueba a través del método observacional o del método experimental. En el observacional, el investigador simplemente registra la información, mientras que en el experimental, el investigador modifica el fenómeno, sobre todo la variable principal. Y ese método, llamado científico, es utilizado por diversas ramas de la ciencia, dependiendo del objeto de estudio y del nivel de análisis. La cadena de transmisión es un modelo entonces que nos permite pensar en intervenciones. Y las bases epidemiológicas de la intervención, lo que llaman algunos evidencia epidemiológica o evidencia científica, varían en función de la frecuencia del problema, magnitud, velocidad y riesgo, y de las explicaciones causales, marcadores de riesgo, factores de riesgo, etiología, mecanismos de propagación y mediciones de eficacia. Como hemos visto, estas mediciones de eficacia, y seguramente en alguna diapositiva más adelante, recordaremos, las veremos más que todo en salud pública, a nivel de las intervenciones, y se refieren fundamentalmente a los riesgos atribuibles, bien sean expuestos o poblacionales. Las estrategias de intervención pueden ser dirigidas a individuos de alto riesgo o a la población en general. Entonces el enfoque de alto riesgo es el enfoque clásico de manejar enfermos o contactos, mientras que la estrategia de intervención poblacional es un enfoque social, colectivo, comunitario. El enfoque de intervención de alto riesgo se dirige a grupos vulnerables o individuos, mientras que el poblacional se dirige a toda la población. El de alto riesgo es adecuado cuando el problema de salud es limitado y hay medidas eficaces conocidas. Mientras que la estrategia de intervención poblacional, el problema de salud puede ser muy difundido y requiere medidas masivas de intervención. El enfoque de alto riesgo interviene sobre las causas cercanas, inmediatas,
Lo recordaremos otra vez en una gráfica que tengo más adelante, y el enfoque de intervención poblacional actúa sobre los determinantes más distales. Aquí lo que les decía, entonces, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible proporcional miden la eficacia y la efectividad también a través del riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional proporcional. Pero hay otras medidas como las tasas de mortalidad, las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia. Cuando incluimos el tema de los costos, entonces estamos hablando de eficiencia, cálculo de la eficiencia. La epidemiología entonces ha hecho aportes desde mucho tiempo atrás sobre cómo evitar problemas. Desde Hipócrates, cuando consideraba que las viviendas o los asentamientos deberían considerar siempre un buen aire, aguas limpias y lugares accesibles, sobre todo que tengan acceso al sol, a la luz del sol, por ejemplo. Casal habló por primera vez del mal de la rosa o la pelagra. No sé si ustedes saben qué es eso o lo pueden buscar ahí en sus teléfonos inteligentes. ¿Sobre qué, profe? Perdón. Pelagra. Pelagra. Sí. Pues aquí sé que es una enfermedad que se presenta cuando una persona no obtiene suficiente niacina, una vitamina del complejo B. Ajá, ¿y en qué consiste la enfermedad? ¿Tiene algunos síntomas ahí? Aquí dice que se caracteriza por diarrea, dermatitis, demencia y muerte. Ajá. Aparecen los síntomas en ese orden: diarrea, dermatitis, demencia y posteriormente, pues supongo que si no se trata bien, pues la muerte. ¿Cuál sería el tratamiento? La intervención. Ya. Dice que el tratamiento recomendado para prevenir y tratar la enfermedad consiste en la administración de niacina y otras vitaminas del grupo B, de manera que es necesaria la ingesta diaria de cantidades adecuadas de leche, carne magra o pescado, asimismo cereales de grano entero y vegetales frescos. Vea usted, buena comida. Con eso se interviene el problemita. Y Baker trabajó sobre el saturnismo. ¿Qué es el saturnismo? Es acumulación de plomo en el cuerpo. Ajá. Y entonces, ¿dónde hay plomo? Como para que uno, bueno, hablamos de plomo de baja velocidad, ¿no? Porque el plomo de alta velocidad, pues es más difícil. En las pinturas a base de plomo. Sí. En alguna época la gasolina la mezclaban con plomo para mejorarle el octanaje. Las baterías de los carros tienen plomo en las celdas, en donde va el líquido, el ácido. Entonces la gente, ese saturnismo es un tema ocupacional, laboral, porque la gente que tiene que trabajar en contacto con el plomo seguramente a largo plazo se va a intoxicar. El escorbuto, que fue intervenido por Lin. Fíjense ustedes, por allá en la Edad Media todavía. ¿Qué es el escorbuto? Esa es una infección que se ocasiona por niveles excesivamente bajos de vitamina C. Ajá, ¿y cuál sería la intervención? Que de hecho fue la que Lin planteó. Pues serían como frutas y vegetales, ¿no? ¿De cuáles? Pues, no sé. Cítricos, limones, naranjas, mandarinas. Justamente Lin eh, veía el escorbuto en los marineros, en algunos marineros, sobre todo cuando se acababa la dotación, como los marineros serían de viaje y duraban 3, 6 meses por fuera, un año, cuando regresaban algunos tenían la enfermedad y empezó a probar cuál sería
la carencia, cómo podría resolver el problema, hasta que se dio cuenta que dándole a la gente jugo de limón o limones o naranjas o mandarinas, con eso resolvía el problema. Esa era la intervención. Muy bien. El doctor Snow, recuerdan, por ahí vimos alguna tabla, se dio cuenta que el cólera se podía transmitir o propagar a través de el agua y ordenó cerrar una llave de un acueducto por allá. Y con eso resolvió un problema de cólera, una pandemia, una epidemia incluso de cólera en Londres. Semmelweis, ya lo vimos también, él intervino en la etiología de la fiebre puerperal cuando se dio cuenta que solamente con lavarse las manos podía resolver ese problema tan grave que ocurría donde él trabajaba. Dean, por ejemplo, encontró este problema, fluorosis y caries dental. ¿Qué será la fluorosis? Dice que es la hipomineralización del esmalte dental por aumento de la porosidad y tiene tres formas de presentación, de manera leve, moderada y severa. Y pues es causada por la acumulación excesiva de flúor en el diente. Entonces fíjense que el flúor es el mejor elemento para evitar la caries dental, pero cuando se le va la mano a la gente, el exceso de flúor entonces produce el otro problema. Entonces, de ahí que las intervenciones deben ser adecuadas en términos también de dosis y de tiempo respuesta. Framingham, el estudio de Framingham. Framingham es una ciudad de Estados Unidos en donde hicieron un estudio observacional, todavía lo están haciendo, sobre problemas cardiovasculares. Hicieron un seguimiento grandísimo a miles de personas y de ahí han salido las tablas de Framingham que ayudan a calcular el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular en un plazo de 10 años, dependiendo de ciertos parámetros muy sencillos que uno pueda tener. Por ejemplo, la edad, el sexo, el colesterol en sangre, el consumo de tabaco o no, el porcentaje de grasa corporal. Y con eso le pueden calcular a uno el, la probabilidad de morir por alguna enfermedad cardiovascular. Sheridan, un australiano, encontró, un oftalmólogo, la relación entre la rubiola y cómo el virus de la rubiola afectaba a los fetos de madres embarazadas. Ese es un síndrome bien interesante, seguramente ustedes lo van a ver más en pediatría. Dolly Hill, ya sabemos, relacionaron la mortalidad por cáncer, la mortalidad en general y la mortalidad por cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Salk desarrolló la vacuna oral contra la polio, que es la vacuna más utilizada, es más fácil de aceptar por parte de la población. Y sabemos también que Sabin, otro epidemiólogo, trabajó en la vacuna intramuscular contra la polio, que se usa todavía en algunas partes, pero que no tiene tanta popularidad porque es preferible tomarse una o dos gotas de la de Salk que un chuzón de la de Sabin. Bueno, así en general, distintos autores han encontrado relaciones y han propuesto intervenciones para evitar o disminuir o cortar las cadenas de transmisión. Como acá, una propuesta de Kleinbaum. Entonces, ante una enfermedad, propone medir la magnitud, la frecuencia, la tendencia, buscar explicaciones de por qué está ocurriendo, por qué tiende, por qué se distribuye de cierta manera, tratar de hacer predicciones y
hacer intervenciones que lleven al control de la enfermedad. Aquí el modelo de triada epidemiológica, agente, ambiente, huésped, y aparece aquí en la mitad del vector que, dadas ciertas características favorables del ambiente, puede generar aumento de los agentes. Por ejemplo, el caso de el Aedes aegypti y el virus del dengue o el virus de la fiebre amarilla. Mientras este triangulito esté en equilibrio, se conservará la salud. En el momento en que haya un desequilibrio, entonces aparecerá la enfermedad. Aquí lo que les decía, los determinantes de la salud, los proximales, los que están aquí más cerquita, que son los factores individuales y las preferencias en los estilos de vida, y las influencias comunitarias y el soporte social familiar, por ejemplo. Y hay unos más distales sobre los cuales también hay que actuar, como son, por ejemplo, las condiciones de vida y de trabajo y las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces, algunas intervenciones se harán directamente hacia los determinantes proximales, el enfoque, por ejemplo, de alto riesgo, mientras que el enfoque de salud pública va más hacia los determinantes distales. Y esto con la idea de asegurar equidad en la salud, sumarle vida a los años, sumarle años a la vida y sumarle salud a la vida. ¿Eso qué significa? Equidad, salud para todos, sumar vida a los años, mejorar la calidad de vida, sumar años a la vida, reducir la mortalidad y sumarle salud a la vida, reducir la morbilidad. Acá otro modelo explicativo que es el de los niveles de prevención. Les había mostrado en una clase anterior prevención primaria, secundaria y terciaria. Aquí ya aparece una nueva, primordial, y algunos ya están hablando de un nivel de prevención cuaternario. Y fíjense que el nivel de prevención primordial actúa sobre los determinantes distales, como les acabo de mostrar en la gráfica anterior circular, y afecta a la población total. Ejemplo de acciones ahí, las medidas redistributivas del ingreso económico, por ejemplo, la vía de los impuestos, para arreglar las vías, por decir algo, para mejorar el acueducto, para mejorar el alcantarillado, para mejorar la recolección de basuras, etc. Mientras que la prevención primaria ya se dirige más que todo a determinantes proximales, a la población total a veces o a grupos de alto riesgo, por ejemplo, la inmunización o la quimioprofilaxis de contactos. Fíjense ustedes que en el caso de COVID-19, la inmunización está dirigida fundamentalmente ahora a mayores de 12 años, pero al comienzo empezó mayores de 22 años, especialmente los grupos de mayor riesgo, los mayores. Hoy en día ya están incluidos de 12 años en adelante y me imagino que estarán estudiando o haciendo pruebas para menores de esa edad. La prevención secundaria, entonces, actúa de acuerdo a la fase de la historia natural de la enfermedad en el estadio preclínico o subclínico o clínico temprano, cuando empiezan a aparecer los signos y los síntomas, pero ya se dirige entonces solamente a los enfermos. Por ejemplo, búsqueda de sintomáticos respiratorios. Y la prevención terciaria, ya cuando la enfermedad está avanzada, empiezan o pueden aparecer las complicaciones y secuelas, es decir, actúa sobre los enfermos. Y un ejemplo sería el control de infecciones oportunistas en pacientes que ya tienen SIDA. Un elemento fundamental de la cadena de transmisión es el control, definido como el conjunto de acciones, programas u operaciones continuas dirigidas a reducir la incidencia o la prevalencia de un daño a un nivel tal que deje de ser un problema de salud pública. Y tiene dos connotaciones. En un escenario epidémico significa bajar la curva o aplanar la curva. Y en un escenario no epidémico, en el corto plazo, buscar el equilibrio
con la situación no epidémica, es decir, mantener el número observado de casos igual al número esperado, es decir, el índice epidémico que veremos más adelante cuando veamos el estudio de brotes. Y a largo plazo implica la reducción del riesgo de enfermar, es decir, disminuir la incidencia del problema. Dentro de la cadena de transmisión, ahí vemos a la izquierda otra vez los modos de transmisión, pero me interesa más ver la fotografía de alta velocidad que aparece a la derecha y que corresponde al estornudo de una persona, y ustedes ven esa nube de todo, de saliva, de partículas virales, bacterianas, etcétera, lo que tenga ese señor en la boca. Este tipo de micro o de fotografías de alta velocidad son las que han permitido calcular la distancia a la cual viajan las partículas, y de ahí se sacan intervenciones como por ejemplo el distanciamiento social de 2 metros, o en el caso de nosotros los médicos el distanciamiento de por lo menos 1 metro, pero con las debidas medidas de precaución. Pero además del control, hay otros dos elementos importantes. La eliminación, que consiste en que no hay casos, pero persisten los factores de riesgo. En el caso de Colombia, eso es para la poliomielitis y el sarampión. O la erradicación, en donde hay que, o desaparecen todos los casos, pero además desaparecen los factores de riesgo. Eso solamente se ha conseguido a nivel mundial con la viruela. Y siempre se tiene el temor de que se escape alguno de esos virus de donde los tienen escondidos y se utilicen como guerra biológica. Eso causaría una tremenda mortalidad, porque la letalidad de la viruela es muy alta, especialmente en personas que nacieron después de 1985, más o menos, que no están vacunadas. La eficacia y factibilidad de las medidas de intervención depende de muchas cosas, muchas variables. Por ejemplo, del grado de extensión de las medidas, de la duración de las medidas. Recuerden ustedes, al comienzo, el gobierno ordenó que todo el mundo se quedara encerrado en la casa, toques de queda y todas esas cosas, y solamente nos permitían salir a los médicos, al personal de salud en general, al personal que trabaja con alimentos, es decir, con los servicios mínimos claves para poder mantener la vida. También depende del comportamiento de la enfermedad. Cuando hubo en el 2003 el síndrome respiratorio agudo y severo, la enfermedad terminó autolimitándose. Vino, y les mostraré un gráfico de dónde arrancó, vino por el estrecho de Bering a Canadá y a México, algo de Estados Unidos, pero no llegó a Latinoamérica, al resto de Latinoamérica. No se sabe exactamente por qué ocurrió eso. De todas maneras, las medidas que se tomaron en su momento fueron iguales a las que se tomaron frente a COVID-19. Sin embargo, fíjense el COVID-19 que todavía lo tenemos. La cobertura es otro tema importante para considerar la eficacia y factibilidad de las medidas, la frecuencia de aplicación, el costo, los efectos secundarios. Por ejemplo, la gente le tiene miedo al dolor o algunos síntomas, fiebre o algún malestar que producen algunas vacunas, entonces prefieren no vacunarse. Y eso está directamente relacionado con la aceptabilidad de la medida por parte de la población. Les decía hace un rato, mucha gente acepta fácilmente la vacuna oral contra polio porque eso no produce daño, no produce dolor, no produce nada, pero no acepta la vacuna contra la fiebre amarilla porque esa implica una inyección intramuscular. En algunos casos se puede lograr la inmunidad de rebaño, se habla del 90-80%, en el caso de COVID-19 se está hablando del 70%, pero ustedes ven las cifras del gobierno nacional. En el caso de Colombia estamos por ahí en este momento un poco por encima del 50%, contando incluso con los que han sido infectados y han sobrevivido. Aquí la historia natural de la enfermedad, la persona susceptible, aquí estaría el triángulo epidemiológico, viene la exposición y empiezan unos cambios patológicos, la enfermedad subclínica a nivel celular, a nivel molecular. Después avanza la enfermedad, aparecen los primeros signos y síntomas
y pasado unos días de esos signos y síntomas, la persona consulta al médico y el médico hace el diagnóstico usualmente. Viene todo el desarrollo de la enfermedad clínica que puede llevar a la recuperación, otra vez acá, a la incapacidad, que puede ser temporal o permanente, a un estado de inmunidad o de portador o a la muerte. Y aquí entonces aparece cómo se llaman los distintos periodos importantes dentro del proceso cuando estamos hablando de enfermedades transmisibles o infectocontagiosas. Aquí otro modelo que nos muestra el cuadro natural de algunas infecciones. Entonces, en este color lila, esta lingote, que aparece acá arriba, este encabezado, la infección puede dividirse en infección inaparente, asintomática, o aparente. Y la infección aparente puede ser moderada, grave o fatal. Y entonces, si lo llevamos a algunas enfermedades específicas, como por ejemplo la tuberculosis, podemos encontrar que casi la mitad, 50% de las personas con tuberculosis pueden sufrir una infección inaparente, asintomática. Mientras que el tétanos no tiene infecciones inaparentes y la rabia humana tampoco. La rabia humana, de hecho, hasta ahora, como no tiene tratamiento, la única opción es la vacuna para prevenir. Esta rabia humana es casi que fatal en el 100% de los casos. Y entonces, volviendo a la segunda diapositiva, a la que nos mostraba los cuatro elementos de la cadena, aparecen aquí los conceptos de patogenicidad. Y entonces fíjense que la patogenicidad sería el número de casos de enfermedad aparente sobre el total de infectados. Es decir, es la capacidad de que aparezca la enfermedad entre los que fueron infectados. La virulencia es los casos graves y fatales sobre el total de casos aparentes. Y la letalidad, el total de casos muertos, de fatales, sobre el total de casos infectados aparentes. Aquí entonces ya un poquito más parecido a lo que es una cadena, aparece con 5 eslabones, la fuente de infección, una puerta de salida, los mecanismos de transmisión directos e indirectos, una puerta de entrada y el huésped susceptible que podemos ser cualquiera de nosotros. El huésped susceptible se puede convertir a su vez en fuente de infección. Entonces, la fuente de infección podemos ser los humanos o los animales, bien sea como portadores o como reservorios, pero otros elementos como por ejemplo el suelo. Y esta, la gráfica que les quería mostrar de dónde se infectó el primero del síndrome respiratorio agudo y severo en el 2003. Esto sucedió en un hotel de Hong Kong. Ese huésped, ese señor tuvo contacto, venía de China, tuvo contacto con otros huéspedes de Canadá, de Irlanda, de Estados Unidos, de Singapur, de Vietnam y obviamente de Hong Kong. Y de ahí, entonces, para cada lado salieron estos portando el virus y lo distribuyeron casi por todo el mundo. Afortunadamente, no llegó a Colombia, no llegó a Latinoamérica, pero sí causó mucho problema en Canadá y en México, en esta parte del mundo. Los portadores podemos ser portadores sanos, portadores incubacionarios, es decir, que está creciendo, desarrollándose en nosotros, convalecientes, es decir, que ya nos estamos recuperando, pero todavía podemos transmitir, o crónicos, como es el caso de algunas enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis B, etcétera, etcétera. Aquí un dibujo sobre los mecanismos, o la forma, las vías de entrada, de diseminación
de los agentes, las vías de salida, incluyendo aquí, por ejemplo, la presencia de un artrópodo chupando y dejando gérmenes dentro de los capilares que posteriormente se distribuyen a todo el organismo. El reservorio, que podemos ser los humanos, animales, artrópodos, el suelo, la leche, los alimentos, el agua, etc. Los agentes, que pueden ser biológicos, químicos o físicos, hablamos del plomo, por ejemplo, sociales o psicológicos. Recuerden el concepto de los canadienses con sus 4 grupos de factores de riesgo. Bueno, sobre el agente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir? En principio, lo que se busca es destrucción del agente, por ejemplo, a través de la desinfección. ¿Eso qué significa? Utilizar quimioterapia y medidas físicas como la pasteurización de la leche y otros productos, la cloración del agua o la esterilización del equipo quirúrgico. Son ejemplos de desinfección o destrucción del agente. Evitar el contacto huésped-agente, por ejemplo, aislar, cuarentena, limitar el movimiento de los casos cuando existe un gran número de susceptibles en el área, que fue lo que nos hicieron al comienzo con COVID-19. Cuarentena, cordones sanitarios, apenas se sabía de algún caso, de una vez el cordón epidemiológico para ver en qué estaban los contactos. Y en caso de que apareciera alguno, de una vez con sintomatología, de una vez aislarlo o llevarlo, dependiendo de la gravedad, a una hospitalización. Buscar, identificar y tratar enfermos y portadores, etcétera, etcétera. Con los reservorios, entonces, nuevamente, aislamiento, cuarentena, quimioterapia, inmunización. Los reservorios animales hay que ver si se pueden inmunizar o eventualmente incluso llegar a la eliminación de los animales. Algunos periodos de incubación de enfermedades principalmente virales pueden ser muy cortos. Veamos acá, el de la gripe, el resfriado común, o un poco más largos, herpes, o muy largos, como la rabia o la hepatitis B. Entonces, es bueno saber, por lo menos de los más comunes, cuál es ese periodo de incubación, porque ese periodo de incubación nos va a permitir también tomar decisiones sobre las intervenciones que podemos hacer. Ya los mecanismos de transmisión los hemos visto, directos, por ejemplo, mordedura, arañazo de gato. Hay una fiebre que se llama fiebre por arañazo de gato. Contacto físico íntimo, como por ejemplo en las enfermedades de transmisión sexual, o cuando las manos, que todo lo tocan, pueden infectar y servir de vehículo para llevar los agentes a otras personas. Desde luego, la vía aérea, que es la vía más común y más difícil de controlar. Y los mecanismos de transmisión indirectos a través del agua, por ejemplo, los alimentos, el suelo y los fómites. Fómites como cualquier cosa inerte, por ejemplo, la tabla de la mesa del comedor, el escritorio, el pomo de la puerta del consultorio o de la casa, en fin, que se pueden ver contaminados con microorganismos. Sobre la transmisión, entonces, ¿qué habría que hacer? Evitar el contacto entre el vector y el sujeto, prevenir la infección, tratar al sujeto, exterminar al vector, eliminar animales enfermos, inmunizarlos si se puede, y eliminar, por ejemplo, roedores domésticos como la rata o el ratón. La población puede hacerse susceptible en términos de edad. Los extremos de las edades son más susceptibles, los niños pequeños y los adultos mayores. Algunas personas pueden ser más susceptibles, las mujeres o los hombres, dependiendo del tipo de enfermedad. La profesión, evidentemente, y en medicina, por ejemplo, algunas especialidades son más
susceptibles, más vulnerables, mayor riesgo que otras, el tipo o la puerta de entrada del organismo, la carga viral y el estado general de salud, porque ese tipo de cosas explican por qué en algunas familias, habiéndose enfermado varios, algunos fueron asintomáticos y otros murieron. Y aquí entonces aparecen finalmente 40 y pico de intervenciones que se conocen, que ya se sabe que son útiles, cuya eficacia está comprobada, para que ustedes las guarden, las tengan a la mano para cuando las necesiten, sobre todo en esa época tan bonita que se llama Servicio Social Obligatorio Rural, que es cuando ustedes tienen contacto directo con elementos de salud pública y epidemiología. Ahí van esas 15, aquí completan 39, algunas de ellas ya las hemos visto. Por ejemplo, el tema del mejoramiento de la vivienda. Ustedes dirán, ¿pero eso qué tiene que ver con la salud? Ah, acuérdense del Chagas. El Chagas es una enfermedad transmitida por un vector que tiene como hábitat los huequitos de las paredes o de los techos, generalmente en las viviendas de campo o en las viviendas pobres. Y entonces el mejoramiento de la vivienda consiste en que empañetar, estucar, tapar todos esos huequitos para que el bichito no pueda vivir ahí, se aleje y de esa manera evitemos el contacto con las personas que allí viven. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo claro. Entonces váyanse a estudiar el tema, a profundizar junto con los demás y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas Adiós, noches, adiós. profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas Chao. noches. Buenas noches.